Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Gloria a Dios por su presencia tan real. Aleluya. Alábele. Dile gloria a Dios al Señor. Agradécele que es tan bueno con cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado. Por medio de la palabra que siempre trae bendición y vida eterna. Participación activa de la persona del Espíritu Santo en esta mañana. Continúa. Aleluya. Persona del Espíritu Santo. Continúa. Glorioso Espíritu Santo. Alaben a Dios, hermanos. Adoren al Señor. Démosle gloria y honra. La persona del Espíritu Santo está acá. Está moviendo. Abre tu corazón, todo tu ser. Oh, solo el Espíritu Santo puede penetrar hasta allá donde nadie penetra y hasta allá donde muchas veces no queremos ceder. Persona del Espíritu Santo, aquí está tu pueblo. Alabado tu nombre, Cristo resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta mañana. Honra y gloria y adoración a Él solamente. Gracias. Alabado tu nombre.
Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. El tema esta mañana es el poder de la palabra de Dios. Escúcheme y aprenda que Dios siempre habla a mi corazón, ya habló a mi corazón, ya pasó su palabra por mi ser. Hoy me permito, con la gracia de Dios, compartirle a usted también esto que es una bendición. Si dividimos el pasaje bíblico en tres partes, número uno, encontramos el poder de la palabra de Dios. En otras palabras, el poder de la espada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. En segundo lugar, contiene la omnisciencia de Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y en tercer lugar, basado en los dos puntos poderosos, encontramos que ante la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ante la presencia del Señor, hay que tener que dar cuenta un día. Entonces, quiero hablar de ese poder de la palabra. Número uno, somos descubiertos por la palabra. Note la manera en que el apóstol que escribe la carta a los cristianos les dice, pongan mucha atención, la palabra de Dios es viva, por lo tanto da vida. Número dos, es eficaz. O sea, en sí, hablando de la palabra. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y es tan penetrante que puede y parte, podría partir el alma. Y en esencia es penetrar. O sea, descubrir tan profundo el alma de cada uno de nosotros. Y agrega, y el espíritu. Usted sabe que tenemos alma, espíritu y cuerpo. Aquí la palabra está tratando con la parte interior, que penetra allá en esa estructura interior, que es la esencia de cada ser humano, para comprender más de su poder. Habla de las coyunturas y de los tuétanos. Es aquello que está en lo más profundo del cuerpo humano. De tal manera que no solamente alcanza el hombre interior, sino que también alcanza lo exterior. La palabra de Dios alcanza el todo del ser humano. Pero empieza en la profundidad del ser humano, porque en esa profundidad es donde el ser humano tiene como una problemática y vive con problemática bien compleja, que por lo tanto hay una necesidad mayor sobre todas las cosas, la palabra de Dios.
Dice que discierne los pensamientos. No necesitamos en este momento, si fuera necesario, pues que se diera, pero aquí habla de discernir el pensamiento, el poder en la palabra, de la palabra. La palabra puede discernir lo que tú estás pensando hoy. Y he discernido lo que en tu mente se ha movido, donde nadie puede penetrar, pero que la palabra te aclara qué hay en tu mente. ¿Cómo está esa mente? Y dice, y las intenciones. O sea que más allá de lo que nosotros podamos comprendernos a sí mismos, somos inútiles para comprenderlo. Porque esto está al alcance de Dios. Está al alcance de la palabra. En consecuencia de ello, nosotros tenemos que darnos cuenta que ante la palabra no hay nada que se pueda encubrir. La palabra llegará siempre a la profundidad de tu ser y hará lo que tanto necesitamos en la vida del pensamiento y en las intenciones. Es algo sobrenatural lo que la palabra de Dios contiene. Ninguna ciencia ni inteligencia artificial tiene el poder y la capacidad de llegar ahí. Por lo tanto, la palabra de Dios está por encima de la inteligencia artificial o de cualquier tipo de ciencia. No hay cosa creada que no ha de manifestarse, dice la palabra. Ya refiriéndose a la omnipresencia de Dios, dice, todo está desnudo ante Él. O sea, nadie esconde nada, puede esconder nada delante de Él. Nos podremos esconder nosotros querernos de nosotros mismos o de los demás, pero ante Dios está desnudo, está descubierto. Él conoce la esencia, Él conoce la realidad, Él sabe realmente lo que nosotros no entendemos. Él lo entiende. Por lo tanto, hay una forma entonces que debido a eso, dice la palabra, que hay que dar cuenta un día. Ante bien aquel a quien tenemos que dar cuenta. No le está hablando a inconversos. No le está hablando a gente que no le ha conocido. Le está hablando a gente que ya tiene a Cristo como su único, suficiente Salvador. Para alertarle que no puede vivir de como quiera, sino que hay una fórmula sobrenatural que te enfoca, que me enfoca, que es o que son las cosas ocultas o desnudas que están abiertas a los ojos de Dios. Manifiestan a su presencia. Es aquello que tú no conoces de mí. Es aquello que yo no conozco de ti y que no puedo conocerlo. Y tú lo puedes. De manera que al hacer nuestras observaciones, habrá un 100% de equivocarnos. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, ella nos aclara. Ella nos dice sobre nosotros allá adentro, donde nadie puede conocer, aunque esté al lado tuyo, o aunque sea lo más íntimo tuyo o mío, no lo puedo conocer.
Pero qué maravilloso que tenemos la bendición de la palabra, que no es inútil, sino útil para quedar en la condición compleja de la cual somos. Una de las funciones, cuando dice que es inspirada por Dios, dice para corregir. Es que el poder de la palabra es para corregirme. ¿Por qué? Porque he errado, porque posiblemente voy a errar. De igual manera ustedes, porque hay potencial para que nosotros estemos siempre equivocándonos. Pero acá está el remedio para enderezar, útil para corregir. Amén. El problema es que hay un problema por parte de la naturaleza humana, que casi tenemos la tendencia a ser incorregibles. Y si nosotros rechazamos la palabra, que es la que corrige y pone las cosas correctas en su lugar, cuando a ella no se cede, no hay esperanza. No hay esperanza de la perspectiva de que Dios usa la palabra con un fin, con un propósito. Cualquiera que sea, que no sea esta palabra, es incorregible y será incorregible por toda la vida. Al menos se rinda a lo que la palabra le discierne, a lo que los pensamientos se los saca a revelarse a ti mismo y que pone en tela de juicio nuestras intenciones. Por lo tanto, queridos hermanos, con esta gran realidad debemos observarnos a la luz de la palabra, a la luz de aquel que ve todo, a la luz de aquel que conoce el trasfondo de cada situación, de cada caso, porque entonces la palabra nos enseña que somos descubiertos. No hay nada encubierto. Estamos desnudos ante el Señor. Amén. Esto es un proceso continuo. Esto no es solamente una vez. ¿Por qué? Porque erramos muchas veces. Eso se vuelve entonces una necesidad. Y en esa relación hay crecimiento, madurez o la parte contraria. Por lo tanto, a la luz de la palabra en su proceso continuo, la palabra es la única que verdaderamente con justicia y verdad diagnostica nuestra enfermedad espiritual con precisión más exacta que cualquier cirujano. Esta palabra de lo más bello que tenemos en nuestras manos supervisa nuestros corazones. Así que el trabajo de Dios Padre, el Espíritu Santo y la palabra Jesucristo, trabajando nuestro ser, trabajando nuestra vida. Porque estamos todos dentro de un proceso del cual dice la palabra que debemos de llegar a la medida de la estatura de Cristo. Pero no es posible si nos resistimos a lo que la palabra me dice a mí de mí y lo que te dice a ti de ti. Entonces veamos que
al supervisar nuestras vidas interiores y discerniendo que estamos muy propensos a seguir en el fracaso de los hijos de Israel y llegar como ellos a renunciar a la fe. Es que no es que yo no quiera seguir siendo cristiano, no es cuestión de que yo no quiera seguir yendo a la iglesia, no es cuestión de que yo no quiero seguir a Jesús, no, es cuestión de que se renuncia a la fe. Entonces, cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades, hay que aceptarlas. Cuando expone nuestra incredulidad, de esta manera nos muestra el inherente poder, filo y presencia del Señor y de su palabra. Entonces, nos recuerda constantemente que conforme nos sometamos a la palabra de Dios, lo vamos a hacer más allá del conocimiento humano intelectual y del aprendizaje de los hechos o de las prácticas en nuestro diario vivir. La palabra de Dios trae verdadera salud para el alma. Sin la palabra, esa alma está enferma. Tiene muchos padecimientos. Y ese es el problema del ser humano y nuestro. Porque no se cede la palabra y se mantiene en ese estado. Pero hay una oportunidad acá que nos está diciendo que la palabra de Dios trae salud. Salud es lo más importante, que es lo interior. También salud es lo que es importante, que es el cuerpo. Pero este cuerpo, por sano que sea, se enferma y tiene que morir. Y va al polvo. Pero el hombre interior no. Lo que Dios trabaja es aquello que es eterno. Aquello que Dios no quiere que vaya a un lugar de sufrimiento. Aquello que Dios quiere que vaya a un lugar que Cristo pagó el precio para que lo disfrutemos. Pero cuánto en este tiempo se está tan lejos de someternos a la palabra. Cuando la Biblia dice en Santiago, someteos pues a Dios, dice someteos pues a la palabra. Porque a Dios no lo miras, no podrás sentir, pero no podrás estar sintiendo constantemente las 24 horas. Porque el sentir no es solo por gozarnos, sino porque es la objetividad lo que Dios está haciendo siempre. Entonces, amados hermanos, es un llamado que a la luz del poder de la palabra que sabemos, conocemos, entendemos y se nos predica, que es la única eficaz para alcanzar el logro que Dios quiere que alcancemos. El Salmo capítulo 1, todos lo conocemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ya sentado antes en la ley de Jehová. Es que en la palabra de Dios tiene que estar nuestra delicia. ¿Cuál es tu mayor delicia? Hay muchas delicias que disfrutamos legalmente, que la palabra acepta que la disfrutemos. Pero eso es algo limitado. Eso es algo vanidoso y pasajero, pero no las delicias de la palabra de Dios. Repítame el Salmo 1. ¿Quién es el bienaventurado? ¿Quién es el que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores sentado? Es aquel que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuánto conoces de la palabra? ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto te interesa?
¿Cuánto la practicamos? ¿Cuánto creemos? Mucha superficialidad. Pero aquí estamos con la bendición de Dios y su palabra, que hay un poder de la palabra que no hay que escatimar, minimizar, pasar por alto. Hay el salmo importante que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es la palabra la que trae salud, la que trae liberación de una ruina. Recuerde el último mensaje que prediqué de la casa que cayó y de la casa que no cayó y de la casa que se arruinó, pues la que se cayó. Entonces la palabra es que, queridos hermanos, la felicidad de aquello que Dios, por misericordia, saca de la miseria y le da un auténtico valor. Gloria a su nombre. Veamos el gran ejemplo del centurión romano. Tiene una necesidad en tu casa. Va en busca de Jesús para que él vaya a atenderla. Y Jesús se encuentra muy ocupado y no puede ir tan pronto. Pero cuando decide ir, el centurión romano le dice, solamente di tu palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Se cumple ese salmo. Envió su palabra y lo sanó. Solamente di tu palabra. Y yo sé que mi siervo sanará. Ese centurión romano sabía del poder de la palabra, de la eficacia de la palabra. Oh, gloria a su nombre en esta mañana. Porque, queridos hermanos, este centurión romano tiene fe en la palabra, cree a la palabra y se da cuenta que la palabra funciona. Pero es que le dio lugar a la palabra, a la autoridad de Dios que es la palabra. Cuando Cristo habla con autoridad. Y no muchos resisten y soportan la pura palabra. Los discípulos le dijeron a Jesús, mira, hay unos que te seguían y nos seguían, pero se apartaron, se fueron, nos dejaron. Eso siempre va a pasar. Siempre se van a apartar muchos. Siempre nos van a dejar. Jesús le dice, ¿y por qué? Es por tu palabra. Es que dura es tu palabra. Mira la comprensión del discípulo que todavía no tiene la comprensión real. Dura es tu palabra. No es dura en cuestión que golpea, no es dura en cuestión que daña, no es dura en cuestión que arruina. Es dura porque abre el corazón, abre la mente, abre el alma y nos dicta nuestra condición y nos dicta qué paso hay que dar, qué paso no hay que dar. Hay que rendirnos a la palabra si estamos rendidos a Dios. Por eso es que nadie convierte a nadie. Por eso que un testimonio no convierte a nadie. Estimula la fe. Sí. Lo único que convierte es la palabra. La única que cambia es la palabra. La única que endereza es la palabra. La única que te dice por dónde vas equivocadamente es la palabra. Atiende la palabra.
Si dices que atiendes a Dios y no atiendes la palabra, mentimos, fallamos. No estamos ubicados en la posición central del asunto. Todo lo que Dios tiene que hacer para poder salvarnos, para poder ayudarnos, para seguirnos ayudando, para seguirnos enderezando, es enviar su palabra, es darnos su palabra. Por lo tanto, ser hacedores de la palabra. Comúnmente, casi siempre que he predicado, todos los años que he predicado,